Amados hermanos, buenos días. Una vez más, qué bendición tan grande podernos comunicar, podernos ver. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, porque su gracia, su misericordia es renovada cada día y estamos disfrutando de esas grandes bendiciones. Por eso te pido, hermano, hermana, que inclinemos nuestro rostro y comencemos esta reunión en oración. Amado Señor, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, tú has sido fiel y permaneces fiel, Señor. Gracias por cumplir tus promesas en nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por poner tu Espíritu, Señor, en nosotros para ser guiados, Señor, a toda verdad. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu, Señor, podemos reunirnos para adorar y exaltar tu santo nombre en este domingo, Señor, que es tuyo. En este día que es tuyo, Señor, el día del Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre eterno. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, grande, Padre, eterna, Señor, que has dado, Señor, a nosotros a través de Cristo. Gracias porque a través de tu Hijo, Señor, nos has hecho, Señor, hijos tuyos, tu familia espiritual, herederos, Señor, de las grandes promesas, Señor, en esta tierra, Señor, y en la vida venidera, Señor. Pero en este tiempo, Señor, en este tiempo que estamos, en esta parte, Señor, de la gloria, de este otro lado de la gloria como iglesia, queremos pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu, Padre, nos guíes para adorarte el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que ya están conectados. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que se están conectando y te pedimos por todos, por cada uno de nosotros, por palabra abundante, para que sigas perfeccionando nuestros corazones para gloria y honra tuya. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues qué bendición, hermanos, qué gran bendición es volverlos a ver y pues tenemos anuncios, tenemos oración de intercesión por algunas necesidades de los hermanos, necesidades de la iglesia. Vamos a orar por las ofrendas que el Señor en su gracia nos permite entregarle. Y te recuerdo que estamos, a pesar de una situación difícil y que continúa, porque al parecer todavía esta próxima semana vamos a estar en este semáforo rojo, eh, pues estamos expectantes de lo que Dios diga a través de las autoridades cuando nos permita volvernos a reunir ahí en la congregación. Pero estamos reuniéndonos, hermanos, de alguna u otra forma. Estamos siendo fieles, continuando con la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Y a pesar de que no hemos tenido ese contacto, muchos visual o físico, no dejamos de ser una iglesia por la gracia del Señor, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, te recuerdo que si tienes alguna necesidad, si tienes una circunstancia difícil, una petición de oración, pues envíala en este momento por WhatsApp, por Facebook, para que podamos orar por esa necesidad. Y si tienes una necesidad no solamente de oración, sino de ayuda de parte de tu iglesia, de tus hermanos en Cristo, de parte de nosotros, no dudes en contactarnos. Seguimos ayudando, gracias a Dios por la misericordia y gracia y por la provisión que ha dado a algunos hermanos que a pesar de una circunstancia de contingencia no han dejado de trabajar y siguen con su recurso económico y pueden ayudar a otros hermanos, pues hagámoslo así. Y hermanos que están en necesidad, que no han podido trabajar por esta contingencia, que no te dé pena pedir ayuda, porque la ayuda entre nosotros no es una cuestión de voluntades, es una orden que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Entonces, recuerda, si tienes necesidad de una despensa, de ayuda, de asistencia, por favor, encontraremos la forma siempre. El amor lo puede todo, de ayudarte. Cuando se ama, se puede. Y claro que podemos hacerlo porque si algo ha puesto Dios en nuestro corazón es amor los unos a los otros, suplir nuestras necesidades, cargar con nuestras cargas, apoyarnos. Eso es lo que tenemos que hacer como hermanos. Y también, ahorita en este momento, en este tiempo de oración, te pido que oremos por las ofrendas. Gracias a Dios seguimos
por su gracia y misericordia, fielmente nuestros hermanos, ustedes han estado haciendo llegar sus ofrendas para continuar con las responsabilidades económicas de la congregación. Gracias a Dios hemos podido pagar la renta, que es el principal gasto, el más grande de toda la congregación. Y te pido que sigas ahí permaneciendo fiel. Te exhorto a eso. Si no puedes hacer llegar tu ofrenda por una situación pues, logística, que no tienes forma de cómo hacerlo llegar, consérvala. Habrá un momento que la puedas hacer llegar ya físicamente, depositarla ahí en la congregación en el momento de la adoración. Si puedes hacer una transferencia, recuerda que ahí en el grupo de WhatsApp hay un número de cuenta para que puedas depositarlo y que se va a entregar a nuestros hermanos para que puedan ahí disponer y ver esta situación de continuar con todos los gastos de la congregación. Entonces, hermanos, oremos y démosle gracias a Dios por su fidelidad y por su amor, y oremos por las necesidades, que yo te pido que oremos en lo general, porque quiero decirte que hemos tenido ya casos de enfermedad de COVID entre hermanos de la congregación. Por la gracia del Señor no ha pasado a nada grave. Han estado complicados, días difíciles. Es una enfermedad, me han dicho, muy difícil, muy rara, una enfermedad que se manifiesta de muchas formas, pero sin embargo nuestros amados hermanos no han presentado un cuadro complicado de hospitalización. Han estado recuperándose en casa, algunos con oxígeno, pero van evolucionando por la gracia del Señor de una forma positiva. Pero yo te quiero recordar que, y seguramente nuestro hermano Israel va a profundizar en eso en esta tarde, en la enseñanza que vamos a tener a las 2 de la tarde, pero cuando oramos por un inconverso, por una persona que no es cristiana, y vemos que esta persona está enferma, tenemos que pedirle a Dios que más que salud, tenemos que pedirle salvación para esa persona. Eso es lo más importante. Pero cuando tenemos un hermano en Cristo, una hermana en Cristo enferma, lo que debemos de pedir es que Dios perfeccione su obra a través de esa enfermedad en nuestros hermanos. Porque Dios permite las cosas, como bien decía nuestro hermano Israel en la mañana, Dios permite las cosas y es para nuestro bien. Todo, para los que amamos a Dios, todas las cosas operan para bien, conforme al propósito de Dios. Y ese bien, hermanos, el más maravilloso es que podamos ser pulidos, perfeccionados, para que cada día, incluso en medio de una enfermedad, podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es el propósito de las pruebas en un cristiano. Dios no manda las enfermedades para destruirnos. Dios no las permite en un cristiano para destruirnos, sino para depurarnos, para perfeccionarnos, para enfocarnos, aún para disciplinarnos. Eso lo enseña la palabra de Dios. Entonces, seamos bíblicos, hermanos, en el momento de orar. Entonces, hermanos, pues, si me acompañan, vamos a orar. Amado Padre, tu infinita misericordia y bondad, Señor, nos permite la gran bendición y privilegio de hablar contigo, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos escuchas, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la oración nos escuchas y a través de tu palabra nos contestas, Señor. Gracias, Señor, porque no es un monólogo, porque tú, Señor, escuchas nuestra oración y cuando nosotros estudiamos tu santa palabra nos contestas, Señor. Gracias por eso, Padre, porque somos entendidos de tu palabra, Señor, porque has abierto nuestros oídos espirituales, Señor, has abierto nuestros sentidos espirituales para escuchar tus respuestas, Señor, en el estudio bíblico, en cada predicación, Señor, en cada momento que abrimos la palabra y escudriñamos, Señor, tú nos contestas, Señor, nuestra oración. Por eso, Padre, vamos a ti para darte gracias por la vida de Graciela, de nuestra amada hermana. Gracias, Señor, porque a pesar de que constantemente nuestra hermana, Señor, haya sido quebrantada por la enfermedad, tú la sostienes, Señor, espiritualmente. Gracias, Señor, porque tiene esa fortaleza, Señor, que da tu espíritu, esa confianza, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, y aún en medio de esta situación, Señor, que tiene en sus fosas nasales, de
de esto que no le permite respirar con libertad. Señor, tú has provisto, Señor, todo lo necesario para que tu sierva, Señor, siga adelante. Sigue perfeccionando a Graciela, Señor. Dale un corazón fuerte a través de tantas pruebas, Señor, que ha vivido en estas últimas semanas, en estos últimos días. Señor, sigue perfeccionando el corazón de Graciela. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, Padre, que están ahorita en esta situación de enfermedad. Señor, ayúdalos, fortalécelos, pero sobre todo, Señor, perfecciona sus corazones, Padre, que ellos reflexionen, que ellos sean guiados por el Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan entender que tú tienes un propósito, que la enfermedad en un creyente no es para destrucción, Señor, no es, Señor, para juicio, no es para condenación, Señor, no es por maldición, Señor, es para edificación, Señor, es para hacer crecer y madurar espiritualmente a tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos decir que en medio de todas las circunstancias, Señor, tú tienes el control y que todo esto lo permite, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bajo el criterio bíblico, Señor, que es el que rige nuestros corazones, podemos decirte, Señor, gracias aún por las enfermedades. Aún gracias, Señor, por todo lo que nos pasa, porque sabemos que tiene un propósito hermoso, Señor, que cada día nos parezcamos más a ti. Oramos por el bebé de Marillén, Señor Guadalupe. Está hospitalizada, Señor. Le van a realizar una operación del corazón y por eso te pedimos por esta bebé, para que tú extiendas tu gracia y misericordia, sabiendo, Señor, que tú tienes, Señor, una gracia especial para con los bebés, Señor, para con Marillén, Señor. Extiende tu gracia y tu voluntad, Señor, en esta familia y en la vida, Señor, de esta pequeña bebé. Oramos por la familia Flores Cedillo, por su salvación, por vida eterna. Oramos, Señor, por la salvación de nuestra familia inconversa, aún por esos hermanos que tienen padres inconversos, Señor. Oramos para que en tu gracia y misericordia les des el gran regalo de la salvación, Señor. Oramos, Señor, por todas estas personas, hermanos, Señor, que han perdido su trabajo, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres el proveedor de nuestras vidas. Confiamos, Señor, de que tú, Señor, estás profundamente interesado, eres el primer interesado, Señor, de extender tu gracia, tu misericordia y provisión en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por fortaleza para Betty Aguilar y por su hermana. Su papá se encuentra muy grave de salud, Señor. Pedimos por Betty, Señor, y por su familia, para que les dé fortaleza para seguir adelante. Por Monse, Señor, porque ha encontrado dificultades en el trabajo, está encontrando dificultades, Señor. Y así es el trabajo, Señor, es difícil. Desde que el hombre pecó, Señor, la tierra fue maldecida, nuestro trabajo ya no va a ser fácil, tendríamos que sudar para ganar el pan, Señor. Pero Padre, ella es hija tuya y que ella se goce en medio de esas dificultades, que ella tenga madurez espiritual no para pedirte a ti, Señor, que le quite los problemas en el trabajo, sino que le des hombros fuertes, paciencia, Señor, y humildad para poder enfrentar las pruebas laborales, Señor. Si tiene un amo difícil, Señor, de tolerar, Padre, que pueda entender lo que dice Primera de Pedro 3, que podamos nosotros humillarnos delante de esa realidad y entender, Señor, que aún tener un amo difícil forja nuestro carácter como cristianos, Señor. Oramos por Guadalupe Toledo, Señor, y por su hija, por salvación y sanidad del coronavirus, Señor. Oramos por Guadalupe y su hija para que tú los salves, Señor. Por Jorge Barreto, Señor, por salvación y sanidad del coronavirus. Te pedimos fortaleza y sabiduría para la hermana Leslie Gutiérrez, Señor, esposa de Eliezer. Oramos, Padre, para que tú la guíes a través de tu Espíritu y pueda encontrar ella consuelo y sabiduría, Señor, para seguir adelante. Oramos también, Señor, por fortaleza de Claudia, sobrina de nuestra hermana Laura Martínez, Señor. Ya es salva, pero falleció su papá, Señor. Oramos para que tú consueles su corazón por la sensible pérdida de su papi, Señor, de su padre. Agradecer, Señor, y agradecemos por la recuperación de Yolanda Maciel, Señor, de Yolita, Padre. Síguela guiando, Señor, forja su carácter, Padre, hazla madurar aún más en ti, Señor. Gracias por la vida de Yolita y gracias por su salud, Señor. Oramos por la salvación de Oscar Maciel. Tiene 18 años y está en depresión, Señor. Padre, no habrá consuelo en su corazón.
si no hay, Señor, salvación. Por eso te pedimos por Oscar Maciel. Te agradecemos por la salud de la familia García Segura, Señor. Ellos piden y te agradecen por ese regalo de la salud que tú les has dado, Señor. Por los papás, Señor, oramos por todos los papás, Señor, de Palabra Abundante, Señor. Gracias por darnos ese gran privilegio y responsabilidad de ser padres. Bendícenos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para poder guiar, Señor, conforme a tu propósito a nuestros hijos. Gracias por el gran regalo, Señor, de ser padres. Y te pedimos, Señor, que en este día, Padre, tú nos permitas, Señor, escuchar la bendición que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Y oramos por las ofrendas de la congregación, Señor. Gracias, Señor, porque hemos continuado, Señor, y no por nosotros, sino por ti, Señor. Entendiendo, Señor, que nosotros no somos los dueños, Padre, de absolutamente nada. Tú eres el amo, Señor. Tú eres el dueño, Señor, de todo el universo y de sus riquezas, Padre. Y cuando los hombres, Señor, tenemos, Señor, sustento, cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos economía, cuando tenemos, Señor, recursos económicos, Padre, debemos de reconocer que somos simple y sencillamente administradores, que no venimos a esta tierra, Señor, a ser dueños de absolutamente nada. Ni siquiera de nuestra respiración, Señor, somos dueños. Por eso, Padre, con humildad y entendimiento bíblico, ponemos nuestra ofrenda delante de ti, Señor. No es un porcentaje, Señor, no es el 10%. Es el amor, Señor, por la iglesia. Es el amor, Señor, lo que nos impulsa. Y el amor no tiene límites, Señor. El amor, Señor, no tiene límites. Por eso damos con un corazón alegre, Señor, para la obra tuya. Sabiendo, Señor, que hay necesidades en la iglesia. Sabiendo, Señor, que hay que sustentar a la iglesia para que la obra siga adelante, damos nuestros recursos económicos para que la iglesia siga adelante. Señor, gracias, Padre, porque podemos continuar por tu gracia y por tu misericordia. Bendice nuestros trabajos, Señor. Y los que no los tienen, Señor, dales esa providencia, Señor. Ayúdales, Padre. Abre la puerta, Señor, de lugares donde los puedan contratar. Y ellos, Señor, puedan esforzarse para mostrar, Señor, cómo la responsabilidad, la humildad, Señor, la honestidad de una persona que está en Cristo, Señor. Que podamos, Señor, tener un trabajo, no para tener dinero o ingresos, sino para poder dar testimonio de luz en medio, Señor, de empresas, en medio, Señor, de negocios, en medio de un sistema económico, Padre, que no refleja, Señor, tu gloria. Gracias, Padre, porque podemos contar con esa providencia preciosa, porque tú, Señor, has prometido que si nosotros, Señor, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, el trabajo, la economía, el vestido, Señor, el alimento, el techo, Señor, tú nos lo darás, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por todas las necesidades de la congregación, aún, Señor, por las que no están aquí escritas, Señor, pero tú conoces las necesidades. No queremos ser repetitivos, Señor, sino queremos ser agradecidos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y te queremos pedir, Señor, por la predicación del día de hoy, que tú, Señor, nos muestres la verdad, que tú forjes, Señor, nuestros corazones, Padre. Oramos, Padre, especialmente por los padres que estamos, Señor, en este momento, en este día, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que podamos ver, Señor, que no solamente es un mensaje para los papás, sino es un mensaje para toda la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Si alguien quisiera saber el nombre de la predicación del día de hoy, con gusto se la doy. Evangelizar a tus hijos, la prioridad número 1 de un padre. Evangelizar a tus hijos, la prioridad número 1 de un padre. Y quisiera ser, hermanos, un poquito más estratégico. Y lo que vamos a predicar el día de hoy para ti, papá, porque es tu día, y entendiendo que Dios quiere darte un regalo espiritual para que tú sigas adelante siendo un buen padre delante del Señor, quisiera decirte que también esta enseñanza es la última enseñanza de nuestros distintivos. De alguna forma, entonces, el día de hoy
vamos a hablar acerca de la prioridad número uno que tiene un padre, pero también vamos a hablar de cómo evangelizar a nuestros hijos. Eso es sumamente importante y es parte de los distintivos de la Iglesia Cristiana Bíblica, Palabra Abundante. Queremos honrarte, hermano, el día de hoy. Queremos darle gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por hacerte papá, por darte el privilegio y la gran responsabilidad de ser papá. Hoy seguramente vas a recibir muchos regalos, a pesar de esta contingencia que no vamos a poder salir para poder ir a un restaurante, hoy que probablemente no vas a poder ir a visitar a tus hijos y que probablemente por una llamada, una videollamada vas a convivir con ellos, seguramente vas a recibir mucho amor de parte de ellos. Vas a recibir incluso presentes, probablemente una loción, una comida que te gusta, unas albóndigas con chipotle y frijolitos. No sé, Dios te va a amar a través de tu familia. Yo en lo particular, hermanos, yo creo que no peco cuando pienso que algún día sería de gran bendición para mí que me regalaran un Bocho 73 blanco. O sea, para mí sería algo tremendo. No sé por qué le tengo tanto amor a esos coches. No peco en pensar de que un día me pudieran regalar eso. Pero yo pensaba, ¿será realmente un Bocho 73 blanco el más grande regalo que le puedan dar a Raimundo el Día del Padre? La pregunta es no. La respuesta es no. No, ese no es el más grande regalo para Raimundo. Las cosas materiales no son el más grande regalo que Dios puede dar a un padre. Déjame decirte que el más grande regalo que puede tener un padre cristiano es ver a sus hijos en Cristo, caminar en Cristo, amar a Cristo, vivir para Cristo. Ese es el más grande regalo que puede recibir un padre, ver a sus hijos en Cristo. Eso llena el corazón. Eso realmente llena de satisfacción santa nuestro corazón, porque vemos que el propósito por el cual el Señor nos hizo padres se ha cumplido. Y no porque nosotros seamos los que le damos salvación a nuestros hijos, sino que el Señor ha mostrado su gracia y misericordia salvando a nuestros hijos. El más grande entonces regalo que puede recibir un padre, porque somos papás, es ver a nuestros hijos cristianos. Ese es el más grande regalo. Más que una corbata, más que una loción, más que un coche, más que una pantalla de 60 pulgadas, el más grande regalo que Dios te puede dar, papá, es que tus hijos sean cristianos. Porque tú hiciste lo que te tocaba. Entonces, ser padre es una gran responsabilidad, hermanos. Es una satisfacción ser papá, pero es una gran responsabilidad. Nuestra más grande responsabilidad como padres es evangelizar a nuestros hijos. Esa es nuestra más grande responsabilidad. A pesar de que tenemos que inculcarles valores, tenemos que cuidarlos, tenemos que proveerlos, tenemos que sustentarlos, darles educación, darles un carácter moral delante de Dios, nuestra responsabilidad más grande como padres es evangelizar a nuestros hijos. ¿Por qué evangelizar a nuestros hijos? ¿Por qué ver a nuestros hijos en Cristo es para nosotros la más grande bendición y satisfacción? Esto tiene una lógica. Si nosotros estamos viendo que nuestros hijos están caminando en el camino del Señor, si vemos que nuestros hijos están avanzando por la gracia de Dios y vemos que ellos están caminando en Cristo, si nuestra responsabilidad es evangelizarlos y ver que nuestros hijos están en Cristo, eso, hermanos, nos da la señal de que realmente nosotros, hermano, hemos hecho nuestra parte. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Ahora, dicho de antemano, hermanos, tú tienes que evangelizar a tus hijos. Esa es tu responsabilidad. Pero que tus hijos quieran en Cristo no es tu responsabilidad. Eso es algo inherente al Señor, porque la salvación es de Jehová. Pero tú tienes que esforzarte en ese sentido. Tienes que mostrarles el Evangelio todos los días. Te lo vuelvo a decir, cuando uno ve a su hijo o a sus hijos en Cristo, como padre,
se llena el corazón de felicidad. Se llena el corazón de felicidad. Para un papá cristiano, el cumplimiento de Cristo de hacer discípulos, porque eso dice Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero como padre, hermanos, antes de ir a todas las naciones para predicar el evangelio, tenemos que empezar con nuestros hijos. El cumplimiento de la gran comisión para un padre, Mateo 28, es evangelizar a sus hijos. No podemos empezar a evangelizar a todo mundo mientras que no estamos evangelizando nuestra propia casa, a nuestros hijos, a nuestra familia. La principal responsabilidad entonces de un padre es llevar a nuestros hijos a Cristo, conducirlos a Cristo, mostrarles la realidad del evangelio de Cristo. Esto es prioridad número 1, hermanos, porque muchos creen que lo que tiene que hacer un padre es darles educación, pagarles una buena carrera, comprarles buena ropa, cantidad de cosas que debe de hacer un padre, claro que sí, pero la prioridad número 1 de un padre hacia sus hijos es evangelizarlos. Ahora, yo caí en el dilema de decir, bueno, ¿qué pasajes de la Biblia hablan de esa responsabilidad? Porque a lo mejor algunos hermanos van a decir, bueno, a ver, Raimundo, ¿dónde basas que la prioridad número uno de un padre es evangelizar a sus hijos? Y puede haber muchos textos, muchos versículos que refuercen eso. Pero yo quería encontrar un pasaje donde el mismo Señor Jesucristo dijera, ¿sabes qué, papá? Evangelizar a tus hijos, llevar a tus hijos a mí, ponerlos en mis manos, es responsabilidad tuya. Y probablemente los hermanos más avanzados en el conocimiento de la palabra de Dios me van a decir, no hay un versículo que diga eso. No lo hay. Pero quiero mostrarte que sí lo hay. Sí lo hay. Por favor, vete a Mateo 19, 13, 15. Mateo 19, 13, 15. Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, llorase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos sus manos, se fue de allí. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero mostrarte, si el Señor no lo permite, a través de este pasaje, a partir incluso de este pasaje, dos aspectos que tú como papá debes considerar para evangelizar a tus hijos. De aquí vamos a salir a estos aspectos. El primero es cómo Jesús te utiliza para llevar a tus hijos a Él. El segundo, conceptos básicos para evangelizar a tus hijos. Entonces el primer aspecto que tenemos que ver en este texto es cómo Jesús te utiliza a ti, papá, para evangelizar a tus hijos. Ve el versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños. Entonces, aunque sabemos, hermanos, de que el Evangelio de Mateo es un evangelio temático, la narrativa es temática, no cronológica, podemos entender que después de que el Señor Jesucristo habló del matrimonio, Mateo 19, si tú ves tu Biblia, en Mateo 19 el Señor Jesucristo habla del matrimonio. Y después, en el flujo del Espíritu Santo, en ese momento Mateo dice, entonces después de que Jesucristo habló del matrimonio, ahora va a hablar del fruto del matrimonio. El Señor Jesucristo habló de la importancia de alejar el divorcio en las vidas, porque el divorcio en los matrimonios es una afrenta a Dios, es pecado, es abominación delante de Dios. Y cuando Jesucristo fue cuestionado acerca de que si era permitido divorciarse por cualquier motivo, en ese mismo momento el Señor Jesucristo los paró y les dijo que lo que unió Dios, el matrimonio, no lo puede separar el hombre. Y después de que dijo que era necesaria la unidad en el matrimonio,
el Señor Jesucristo ahora habla de los hijos. Ese es el flujo del Espíritu Santo. Eso es lo que está mostrando Mateo en esa enseñanza. El Señor Jesucristo es cuestionado en una casa seguramente, porque lo vemos en el contexto, incluso en Lucas, nos damos cuenta que está el Señor Jesucristo enseñando en una casa y después sigue con la enseñanza de la importancia de los niños en el reino. Entonces, ve el versículo 13, por favor. Vamos a encontrar lo que yo te decía, esa responsabilidad de los papás. Entonces, le fueron presentados unos niños. Le fueron presentados. Porque lo que nos damos cuenta en el texto, hermanos, es de que los niños no llegaron solos. Los niños llegaron ahí y alguien los presentó. Alguien los llevó a Cristo. Si observamos la palabra niños en el griego es paidion, la palabra en griego. Y paidion es infante, es hijo. O sea, lo que está diciendo que le fueron presentados los hijos de alguien, los infantes de alguien. Y ese alguien estaba llevándolos, estaba presentándolos delante del Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra en griego no nos habla de la edad de los niños. Un paidión podría ser un niño de brazos o podría ser un adolescente, un niño de 12, de 13 años, un niño que incluso ya camina, pero alguien lo está llevando, ya sea cargando o ya sea lo va acompañando para llevarlo delante de Jesús, para que Jesús orara por él, para que Jesús pusiera sus manos sobre los niños. Entonces, no hablamos de edades. Más que edad de los niños, hablamos de algo mucho más importante de eso. ¿Quién estaba llevando a esos niños? ¿Quién los estaba llevando? Como te decía, no llegaron solos. Es obvio en el contexto que no los estaban llevando los discípulos, porque los discípulos creyeron que era innecesario llevar a los niños a Jesús para que oraran por ellos. Los discípulos consideraban que era imprudente incluso que en el momento de que el Señor estuviera dando doctrina y enseñanzas profundas acerca de las realidades de Dios, en ese momento llegara alguien a decir, bendice a mis hijos. Para ellos decían, no, eso no. Y no interrumpas al Señor con frivolidades. No interrumpas al Señor con eso. Mas, sin embargo, vemos que la actitud del Señor fue totalmente distinta. Esta labor, hermanos, quiero que veas algo. Era la labor principal de los padres. Y no solamente de una mamá o padres en plural, principalmente del papá. Ve el texto, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños. Ok, aquí la pregunta es, ¿quién está presentando a estos niños? Para que le pusiera las manos sobre ellos. ¿Esto qué implica? Los bendijera, orara por ellos, orase por ellos. Y los discípulos, escucha esto, les reprendieron. ¿A quién reprendieron? ¿A los niños? No, estaban reprendiendo a los que llevaban a los niños. Ahora, esa palabra les, permíteme entrar a un tecnicismo de lengua. Les es un pronombre personal masculino, no femenino. Entonces, lo que está diciendo, les impidieron a ellos, a los padres, acercar a sus niños a Cristo. Es entendido, hermanos, que en la cultura hebrea, una de las responsabilidades del padre era acercar a sus hijos al Señor, mostrarles las realidades del Señor, acercar a sus hijos a la gracia del Señor. Entonces, más que una mamá o un papá, porque cualquiera diría, bueno, ¿quién está acercando a estos niños? Pues eran los padres, mamá y papá.
entendiendo que también la mujer tiene una participación importantísima en acercar a sus hijos a Cristo. Aquí el Señor, y la expresión que encontramos aquí en esta narrativa de Mateo, está diciendo que los padres eran los principales responsables de llevar a sus hijos a Cristo. Ellos eran. Mas, sin embargo, date cuenta de la actitud del Señor. En el momento de que los discípulos impidieron que los niños llegaran, y sobre todo impidieron la actitud del Padre piadoso que quería que sus hijos fueran bendecidos por el Señor Jesucristo muestra que es una prioridad número uno como Padre. No les impidan eso. No les impidan eso. No los reprendan por eso. Ve el versículo 14, por favor. Pero Jesús dijo, dejad. O sea, esto es una orden. Yo creo que en el momento que el Señor Jesucristo les dijo, a ver, momento, les está diciendo, dejen de hacer eso a los discípulos. Le estoy dando una orden, esto es imperativo, me es sumamente necesario que acontezca esto. Dejen que los padres me traigan a sus hijos. Dejen que los niños lleguen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ven la expresión en el 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Ese no se lo impidáis no se refiere a los niños, sino se refiere por la estructura a la actitud de los padres que querían que sus hijos fueran bendecidos por el Señor. Entonces, hermanos, para el Señor es prioritario, es necesario, es imperativo que un padre se esfuerce para llevar a sus hijos a sus manos, para que Él los bendiga, para que Él los bendiga. Si nosotros vemos el Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo, dice que el Señor, al ver la actitud de los discípulos, se indignó. ¿Qué quiere decir? Se enojó. Pocas veces, 2 o 3 veces, el Señor Jesucristo se enojó con sus discípulos. En una ocasión les abre la puerta, les dice, ¿dura palabra es esta? ¿Se quieren ir como todos estos? Había una actitud de enojo del Señor. Recuerda cuando el Señor sacó a los mercaderes del templo porque habían hecho la casa de su padre un mercado. Estaba molesto el Señor. Aquí el Señor se volvió a enojar y el enojo era grande en contra de sus discípulos. Está diciendo que es un impedimento a su voluntad. Es pecado impedir que un padre lleve a sus hijos a Él. Y los reprendió y les dijo, dejen de hacer eso. Es imperativo que un padre me traiga a sus hijos. En el Talmud judío, entendemos que había una enseñanza, una ordenanza de que un padre tenía que buscar a un rabino experimentado, un rabino popular, un rabino conocedor de la voluntad de Dios, para que ese rabino bendijera a sus hijos. Veían un rabino popular, un rabino que se veía más cercano a Dios, y en ese momento los padres le llevaban a su hijo para que los bendijera, porque les decía, ¿sabes qué? Tú estás más cercano de Dios, bendice a mis hijos, tú tienes más conocimiento de Dios, y bajo esa cobertura que Dios te ha dado, por favor te pido que pidas a Jehová una bendición para mi hijo, para mis hijos. Eso ha permeado hoy en la iglesia cristiana, hermanos. Y de repente, hermanos, llegan los hermanos con sus hijos para que los pastores oren por él, porque dicen, es que ¿sabe qué? Usted está más cercano de Dios. Dios le hace más caso, le pido que bendiga a mis hijos. Y eso, hermanos, se ha convertido en la presentación de niños que hacemos nosotros en la congregación. Pero debes de entender una cosa, la presentación de niños, hermano, no es un mandato del Señor Jesucristo como la Santa Cena o el bautismo. No es un mandato. Mas, sin embargo, por tradición hemos adquirido eso.
En el Talmud, en el tiempo de los judíos, hacían eso. Entonces imagínate, al ver la piedad del Señor Jesucristo, la luz del Señor Jesucristo, la autoridad de la proclamación de la palabra del Señor Jesucristo, los padres en ese momento, hermano, por lo que vemos el contexto, eran multitudes de padres que llevaban a sus hijos para que el Señor los bendijera. Y el Señor dice, los discípulos al ver ese gentío que llevaba a sus hijos para que bendijeran, para ser bendecidos por el Señor, ellos se espantaron. No, espérense, no es el momento. Y Jesucristo dijo, no importa que sean multitudes, dejen que los padres traigan a sus hijos, dejen que los niños sean acercados a mí. Y cuando el Señor ve una actitud contraria, escucha esto, papá, cuando el Señor ve una actitud contraria a su voluntad, Él se enoja. Porque cualquier actitud contraria a su voluntad es pecado. Y por eso detuvo a los discípulos. Para Jesús era imperativo que un padre llevase a sus hijos a Él. La más grande necesidad de un hijo es salvación. La más grande necesidad de un ser humano es ser salvado, hermanos. Pero muchas veces los padres creen que con darles felicidad, confianza, hacerlos libres, realizados, hacer hijos que estén capacitados para enfrentar el mundo con grandes capacidades académicas, físicas, los llevamos al gimnasio, los que tienen dinero, los que al karate y todo ese tipo de cosas, y los que no tienen recursos los mandan a jugar fútbol, pero lo importante es que tú te desarrolles como ser humano y que seas feliz. Ese es mi objetivo como papá. No, el imperativo es evangelizarlos, porque la más grande necesidad del ser humano es ser salvado. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Es lo que pregunta el Señor. ¿De qué sirve que tu hijo sea un gran académico? ¿De qué sirve que tu hijo sea una persona atlética? ¿De qué sirve que tu hijo sea un gran empresario? ¿De qué sirve que tu hijo tenga coches, dinero? ¿O de qué sirve que tu hijo tenga lo que sea que el mundo puede dar? ¿O que tú te esforzaste para dárselo cuando no tiene salvación y pierde su alma? Hoy en día los adolescentes, los niños están marcados por el mundo. Déjame decirte que los más violentos pueden ser los muchachos de una secundaria. Los más violentos pueden ser los niños de sexto, quinto, cuarto grado de primaria. Los niños ya no son unos inocentes. Nunca lo han sido. Siempre han sido pecadores. Pero con el padre que no entiende las realidades del por qué Dios lo hizo papá, simple y sencillamente le inculca más carne en lugar de espíritu. Y los guían a la perdición, y en lugar de llevarlos a las manos de Jesús, los llevan a las manos del mundo, entregándolos al mundo, queriendo hacer felices a sus hijos, independientes, libres como el viento, peligrosos como el mar. Terminan siendo infelices, rebeldes, frustrados, obsesionados por el éxito que nunca alcanzarán porque su concepto de éxito está tan mundano. Porque simple y sencillamente un padre no entendió que Jesucristo exige, demanda que sus hijos, los hijos, tus hijos, sean entregados en sus manos. De aquí, hermano, partimos. De aquí parto. No quiero ser exegético aquí. Aquí dejamos un poco este texto, pero quiero hablarte acerca del segundo concepto, que son una serie de preceptos básicos para evangelizar a tus hijos. Dios no te dio hijos para hacerlos exitosos, sino piadosos. Dios no te dio hijos para hacerlos exitosos, sino piadosos. Pocas experiencias traen mayor gozo en el corazón de un padre cristiano que ver a sus hijos piadosos, no exitosos. Si practicando la piedad en Cristo viene el éxito, qué bendición.
Pero lo principal que tienes que hacer en el corazón de tus hijos es guiarlos a una vida piadosa que agrada a Dios. La gran comisión de un padre entonces es hacer a tu hijo discípulo, evangelizarlo, es guiar a tus hijos a las manos del Señor. Es que reconozcan el evangelio, el plan de salvación que tiene Dios para los pecadores. Eso es tu gran comisión. Esa es la gran comisión. Eso es lo que necesita realmente tu hijo. Cuando tu hijo te diga, papá, te necesito, lo que está diciendo es, evangelízame. Evangelízame, papá. El proceso de evangelizar a un hijo puede ser una tarea abrumadora, abrumadora. Si tú dices amar a tus hijos, debes de evangelizarlos. Si no evangelizas a tus hijos, no los amas. Y ahora, hermano y hermana, ya para abarcar, ¿no? Hermano y hermana, está hablando de hijos, no está hablando de edades. Es que ya mi hijo ya no está como para eso, ya incluso se fue de casa. No, simple y sencillamente son tus hijos y los tienes que evangelizar si no están en Cristo. Es difícil eso, pastor. Y por eso me pregunto, ¿cómo debería de presentar el evangelio a mis hijos? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo sé si estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo bien? Estas preguntas taladran nuestro corazón, pero debes de confiar en la obra del Espíritu Santo. Tienes que confiar en la obra que Cristo hizo en ti para poderte convertir, para poderte atraer a sus manos. Y de esa misma forma que el Señor te evangelizó, que el Señor te trajo a su gracia, debes de confiar que Él hará lo mismo con tus hijos. Si Él lo quiere, si Él lo desea. ¿Cómo evangelizar a mis hijos? Lo primero que debes de entender es que tus hijos son pecadores. Qué bueno, hermano, que estamos ahorita hablando a papás, porque mamás, si le dices, oye, tu hijo es pecador, luego, ay, no, mis hijos son una chulada, mis hijos son lo mejor del mundo, mis hijos me corto las venas por mis hijos son unos santos. Nosotros como padres somos más objetivos, a pesar de que amamos a nuestros hijos. De la misma forma que ama una mujer a sus hijos, también un padre ama a sus hijos. Pero lo primero que debemos de entender es que todos somos pecadores. Tus hijos son pecadores. Si son pequeños, son inocentes, pero no por ser inocentes dejan de ser pecadores. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice David. No está diciendo David aquí que su mamá cometió pecado sexual y por eso él fue concebido en pecado. No, lo que está diciendo es que antes de nacer, antes de que él viera esta luz, él ya era pecador. Esa es una realidad espiritual. Romanos 3:10 al 12 dice que no hay ni siquiera uno justo, ni siquiera uno, ni siquiera tus hijos son justos. Todos son pecadores. Y como pecadores son inútiles, inútiles de buscar a Dios, inútiles para acercarse a Dios porque no tienen libertad espiritual, porque son presos de sus pecados, de su carne. Lo primero que debemos de entender es que nuestros hijos son pecadores y necesitan el evangelio. Cuando una persona cree que es perfecta y no tiene pecado, entonces por lógica desecha el evangelio de salvación, porque no reconoce que es pecador. Lo primero que debemos de entender entonces es que todos somos pecadores y tus hijos lo son y necesitan salvación. Ahora, lo siguiente que debes de entender es que no debes de simplificar el evangelio demasiado. No tienes que simplificarlo, decir, ¿sabes qué? Pues es que son niños, entonces les voy a hacer un evangelio light para que me entiendan. O sea, es lógico, hermanos, que tenemos que hablarle a los niños con conceptos mucho más sencillos para que puedan entender. Su tierno corazón necesita entender conceptos sencillos, pero no por darles conceptos sencillos vamos a llegar a las blasfemias de decir que Jesucristo es un superhéroe. ¿Sabes qué? Jesucristo, hijo, es como Superman.
Es un superhombre que quiere ser amigo tuyo y que quiere venir a acompañarte y a bendecirte y a estar contigo cuando te sientas triste, cuando te sientas... y hemos hecho del Evangelio de Cristo un cómic. Y hemos presentado a Jesucristo no como el Salvador de los pecados de los hombres, sino como simple y sencillamente un personaje de cómic. Jesús no es un superhéroe, no es el héroe de mi vida, es el Salvador de mi vida. Y debo de ser bíblico, debo de presentar el Evangelio, sí, a un nivel que lo pueda entender, pero no puedo desfigurar el carácter de Cristo con la intención de hacerle entender a mi hijo algo que no es una realidad bíblica. Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo descendió y estuvo entre nosotros para salvar a los pecadores. El nombre de Jesús no es el nombre de un superhéroe. El nombre de Jesús quiere decir Salvador, y Él vino a salvar a los hombres de su pecado. No podemos aligerar el Evangelio nada más para que nuestros hijos lo entiendan. Tenemos que ser claros. Y algo que podrías hacer, papá, algo que podrías hacer es lo que dice en 1 Corintios 15:3. No sé si me quieras acompañar, pero ahí Pablo hace un resumen del Evangelio de una forma maravillosa, concisa. No está pretendiendo hacer un estudio teológico. Bueno, la realidad es que lo hay, pero lo explica tan sencillo, hermanos, tan sencillo. Primero a los Corintios 15:3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibís. O sea, fíjate cómo les enseña a unos niños espirituales que eran los corintios. Y les dice que Cristo murió por nuestros pecados. Hijo, Cristo murió por tus pecados. ¿Y eso dónde lo dice? En las Escrituras, hijo. Conforme a las Escrituras. Y que Él fue sepultado. Él realmente murió y resucitó al tercer día para dar muestra de que Él había vencido al pecado, vencido a la muerte por medio de la gracia de Dios. ¿Y dónde lo dice, papá? Vámonos a las Escrituras. No hagas fábulas. No hagas fábulas del Evangelio. Háblales del Evangelio con las mismas Escrituras, conforme a las Escrituras. Biblia, Biblia, Biblia. Ahora, ya que le has dado conceptos básicos, pasa a conceptos más elaborados. Conceptos tales como el mal, el pecado, el castigo divino, el arrepentimiento, la fe, la santidad de Dios, la ira de Dios en contra del pecado. Hermano, tienes que seguir, continuar evangelizando a tus hijos, hablarles de la deidad de Cristo, su expiación por el pecado, la resurrección y el señorío de Cristo en sus vidas. Uy, pastor, es que yo creí que nada más era agarrar a mis hijos y aventarlos allá en niños. Ya hay que las hermanas se encarguen de evangelizarlos. Para eso doy mi ofrenda. Te equivocas. La responsabilidad principal de llevar a los hijos a las manos del Señor es de los padres. No mía, como pastor. No de las hermanas que de una forma piadosa y paciente les inculcan lo que tú tendrías que estarles inculcando todos los días, todos los días, todos los días. Y yo sé que lo quieres hacer o te esfuerzas en eso porque amas a tus hijos. Ciertamente los padres tienen que usar terminologías sencillas para que los hijos puedan comprender el mensaje del Evangelio. Pero cuando las Escrituras hablan sobre la enseñanza a los niños, deben de ser enseñanzas verdaderas, espirituales, constantes, minuciosas. Deuteronomio 6:6-7. Quiero que escuches esto. Deuteronomio 6:6-7. Estas palabras que yo te mando hoy, hablando a los que tienen que enseñar la palabra a sus hijos,
estarán sobre tu corazón. El especialista de la palabra debe de ser el papá. Y las repetirás a tus hijos, repetirlas, 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 no como periquito, sino con insistencia, énfasis, ser minuciosos, y hablarás de ellas estando en tu casa, llorando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Constancia en la predicación, en la evangelización de tus hijos. Te puedes pasar toda la vida evangelizando a tus hijos, pero es necesario que lo hagas. El simplificar la verdad excesivamente es mucho más peligroso que dar muchos detalles. Es que yo les simplifico el evangelio a mis hijos y les he dicho, me imaginé que Jesús podría ser como un superhéroe, o que Jesús es un amigo que les ama, y sí, en algún aspecto sí, pero ¿cómo podrán llegar a esa posición de amor delante del Señor? Simplificar el evangelio demasiado es mucho más peligroso que ser detallado evangelizando a tus hijos. Es la palabra la que salva. Por eso tienes que hablarles la verdad de la palabra. Ahora, otro aspecto, algo que debes de considerar. No forces a tus hijos a hacer una profesión de fe. No obligues a tus hijos a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Porque después de simplificar demasiado el mensaje del Evangelio, muchos padres presionan a sus hijos para forzarlos a hacer una confesión que no entienden, que no está saliendo de su corazón, de su mente. No hay un razonamiento del Evangelio, y simple y sencillamente les dicen: mira, hijo, cierra tus ojos y repite conmigo. Vamos a hacer la oración del pecador. Señor, Señor, yo te pido que me perdones de mis pecados, y que me recibas como tu hijo. Amén. Y en ese momento el papá ya da por hecho que su hijo es cristiano. Cuando el hijo no supo ni que era pecado, no sabía las responsabilidades del cristianismo, no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, sino simple y sencillamente era un superhéroe. Y el niño, como es tan tierno, tan influenciable, él va a hacer lo que el papá le diga. Eso es alterar el evangelio. Eso es forzar a los hijos a hacer una confesión de fe cuando no están entendiendo las realidades del reino. Y eso crudamente, hermanos, pasa prácticamente en todas las iglesias. En todas las iglesias va la gente y la obligan a hacer una confesión de fe, y llegan a las iglesias, se sientan, y en el momento de que supuestamente hay el llamado, ahí andan forzando a la gente: sube, ándale, y le aplauden y suben, y el otro bien apenado se sube, cierra los ojos, inclina el rostro y repite como periquito, pero sin entendimiento espiritual. Y tristemente eso hacemos con los hijos, porque culturalmente, no bíblicamente, culturalmente así lo ha hecho la iglesia desde los años 80, 70. No obligues a tu hijo a hacer una confesión de fe que no entiende. De repente la gente dice: bueno, aquí hay eventos como encuentros para niños, entonces lo voy a mandar para allá. Y luego lo mandan ese tipo de eventos que son de veras que desfiguran el carácter de Cristo, y empiezan a alterar psicológicamente el corazón de los niños, los inducen a hacer una confesión que no entienden. Por medio de una obra de teatro los manipulan en sus emociones, los llevan a unas situaciones de éxtasis que no son realmente guiadas por la palabra de Dios, y los niños confiesan algo que no entienden. Si realmente nosotros como padres hiciéramos lo que nos corresponde, no tendríamos que estar recurriendo a encuentros de niños para evangelizar a nuestros hijos. Los niños son influenciables, hermano. Si tú vas a Mateo 19:14, en el texto que estábamos estudiando, dice la palabra de Dios: pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales
de los que son como niños, ahí el Señor está abriendo, está diciendo, no solamente estos niños, sino los que actúan como estos niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños son vulnerables, son débiles, influenciables, se dejan guiar fácilmente, son humildes. Y si tú llevas a tus hijos a un encuentro de niños y ahí en ese encuentro de niños los manipulan psicológicamente como son vulnerables, van a caer en eso. El principal responsable de la vida espiritual de tus hijos eres tú. Y tienes que cuidar que realmente cada vez que tu hijo sea presentado delante de Cristo, sea realmente presentado delante de Cristo. Pero un niño hace y absorbe lo que ve, lo que le enseñan. Si tú le enseñas bien, entenderá bien. Pero si alguien le enseña mal o tú le enseñas mal, él lo absorberá mal y se pasará toda su vida creyendo algo que está mal. Y creerá que es cristiano cuando nunca lo fue, porque nunca entendió el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermano, debe de ser entendido, no sentido. Entendido. Esa es tu responsabilidad. Entonces, no te dejes influenciar por situaciones inmediatas. Pues mira, que pase ahorita, que cierre los ojos, que confiese a Cristo como Señor y Salvador, ya después a ver qué pasa. O lo voy a mandar, ¿sabes qué? Ahí se los dejo, llévenselo 3 días a un retiro, a un encuentro de niños, donde simple y sencillamente lo van a manipular. El niño va a llegar totalmente emocionado, pero ¿sabes qué, hermano? La evidencia que yo he visto a través de los años es de que esos niños cuando crecen fueron hechos 2 veces más hijos del infierno. Adolescentes inmaduros, rebeldes, que confrontan la palabra de Dios. Y tú dices, ¿cómo es posible si lo mandé 3 veces a encuentro de niños y hasta lo bautizaron? Sí, pero nunca le presentaron el Evangelio de Cristo, porque tú no tomaste la responsabilidad de hacerlo. No existe la necesidad de presionar a tus hijos. Tú predícales el Evangelio y deja que el Espíritu Santo obre en ellos. Y cuando el Espíritu Santo les permita entender el Evangelio que tú les has predicado con exactitud, en ese momento, por la gracia del Señor, creerán. Pero no los presiones. Si ellos, en la voluntad de Dios, entienden el Evangelio en 3 días, gloria a Dios. Pero si ellos, hermanos, ya tienen 40 años escuchando de ti el mensaje del Evangelio y no lo entienden, gloria a Dios. Pero tú tienes que predicarles la palabra. No los forces. Otra cosa que debemos de hacer es evitar asumir el hecho de que tus hijos son cristianos. Es que mis hijos son cristianos, ¿por qué? Pues porque un día pasaron y recibieron a Cristo. O porque un día los mandé a un evento de encuentro de niños y que dicho sea paso, hermano, nunca vamos a hacer eso. Y si alguna vez hacemos algún evento para niños, va a ser enfocado en la palabra, realmente enfocado en la palabra, no en la psicología ni en la manipulación. Pero no asumas como un hecho de que tus hijos son cristianos porque hacen cosas externas. Es que mire, es cristiano porque vea cómo danza en el momento de la alabanza. Mírelo, chiquita la pirinola y ahí anda aplaudiendo. O ¿sabe qué? Mi hijo es cristiano porque levanta las manos. Mi hijo es cristiano porque cuando ve la Biblia, ese es Jesús. La Biblia ilustrada dice, ay, mi amigo, mi hijo es cristiano porque vea qué bonito ora. Cosas externas que fueron inducidas por cosas externas y no por el Espíritu Santo en el interior de él. Trabajando el Espíritu Santo desde el interior hacia el exterior. No creas que tu hijo o tu hija es cristiana porque tiene actitudes cristianas. Debes de esperar. Debes de confiar en el Señor.
Y la única evidencia o las evidencias de salvación de una persona se dan con el tiempo, hermanos. La vida cristiana no es simple y sencillamente confesar a Cristo en un momento y ya me olvido. No, la vida cristiana es caminar con Cristo todos los días. El Evangelio no es un evento del pasado. El Evangelio es un evento del pasado, del presente y del futuro del cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia a la palabra de Dios es uno de los indicios más grandes de una vida cristiana. Si tu hijo no obedece la palabra de Dios, si tu hijo no honra a su padre y a su madre, si tu hijo no obedece a su papá y a su mamá, es un indicio de que no es cristiano. No somos perfectos como cristianos, pero sinceramente queremos hacer la voluntad del Padre. Además, hermanos, las Escrituras indican que los niños tienden a ser inmaduros, 1 Corintios 13, 11, 14, 20, ingenuos, Proverbios 1, 4, necios, Proverbios 22, 15, caprichosos, Isaías 3, 4, incoherentes e indecisos, Mateo 11, 16, 17, inestables y que son fáciles de engañar, Efesios 4, 14. No des por hecho que tus hijos son cristianos simple y sencillamente porque leen la Biblia y levantan las manos. De repente los niños creen que se han comprometido, pero resulta que no, porque no han entendido las implicaciones que la vida cristiana, el compromiso que la vida cristiana tiene. Tú debes de ser paciente y hacerles ver las realidades, que el Evangelio no es una cuestión de emoción, es un compromiso de sujetarse al señorío de Cristo. El juicio de un niño es superficial y su habilidad para ver las implicaciones de sus decisiones son débiles. Son débiles. Tú has visto a los niños, de repente se pelean, se ganan entre ellos, vienen y en un minuto ya están agarrados de la mano otra vez jugando. Así son de vulnerables y qué bueno que sean así de perdonadores. Pero en el sentido negativo, hermanos, ellos simple y sencillamente no profundizan en la responsabilidad de ser cristiano, no entienden eso. Debemos de esperar para que el Espíritu Santo les haga ver esas realidades, pero solamente a través de la predicación del Evangelio constante, exacto, eficaz, esos niños entenderán que el cristianismo no es un juego. El cristianismo es la más grande bendición y responsabilidad que puede tener un hombre delante de Dios. Los niños son vulnerables hasta engañarse a ellos mismos. Creen fantasías. Debemos de esperar. Pero tristemente muchos son presionados a confesar a Jesucristo cuando realmente no han entendido. Y después cuando crecen, sus vidas están llenas de egoísmo, un cristianismo falso. Y así está llena las iglesias de un montón de gente que confesó a Cristo desde pequeño, pero que hoy no viven para la gloria de Dios. Y eso, hermanos, déjame decirte una cosa, se ha hecho cultural. Se ha hecho cultural. Quizá alguno me dirá, Rey, a ver, Rey, pero si el pasaje dice, por ejemplo, el 14 que estamos estudiando, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impedáis, porque de los tales, fíjate, los niños, de los tales es el reino del cielo, ya tienen el cielo asegurado. Te quiero decir que sí y que no. ¿Por qué? Porque los que van a heredar el reino, el cielo, van a entrar a la gracia del Señor, son los que se comportan como niños. Son aquellos que son humildes, aquellos que dependen de Dios, que confiesan que son frágiles y que necesitan ser guiados, los que tienen una actitud de humildad, de los tales, de los que se comportan así, de los que reconocen que son pecadores y que necesitan ayuda a través de Jesucristo, esos entrarán al cielo. Pero si tus hijos no confiesan su debilidad, no confiesan su pecado,
no confiesan que necesitan a Cristo con entendimiento bíblico del Evangelio, hermanos, por más que digan que Jesucristo es su amigo, no lo serán salvos, porque la salvación viene del entendimiento de la predicación del Evangelio. Deben de entenderlo. Ahora yo te quiero decir una cosa, y no me voy a quedar mucho en eso, pero ¿qué pasa si un niño de brazos, un bebé que se está desarrollando en el vientre de su mamá, no continúa en vida y muere? O un niño de brazos, o un niño pequeño de 1 año, 2 años, muere. Nosotros creemos fielmente, hermanos, en base a este texto, que tiene una gracia especial con el Señor Jesucristo. No porque no sea pecador, porque todos son pecadores, sino que ellos, hermanos, no tuvieron la oportunidad de escoger el Evangelio, de entender su pecado. Y Dios, ante eso, les extiende una gracia para salvarlos. Pero cuando un niño tiene capacidad de entender el Evangelio, cuando un niño, hermano, tiene la capacidad de entender su falta y sabe diferenciar entre las cosas que deben de ser correctas, sabe identificar lo que es pecado, en ese momento, hermanos, ya no es inocente. En ese momento ya puede escuchar el mensaje del Evangelio y entenderlo. No debes de forzar a tus hijos a hacer una confesión de fe. Espera que el Evangelio dé fruto en su corazón. Ahora, otro error que cometemos como padres es, mi hijo es cristiano. ¿Por qué lo dices? Pues nada más porque pues, yo soy cristiano y pues por cultura casi como católica romana, pues él por cultura, no por convicción, pues también es católico romano. Y de repente dicen, es que mi hijo es cristiano porque nació en cuna cristiana. Es que mi hijo es cristiano porque yo soy cristiano, incluso hasta soy pastor y mis hijos a fuerza van a ser cristianos. No, no asegures la salvación de tus hijos. Ve a las evidencias espirituales, no a las evidencias culturales. Romanos 8, 15, 16 dice la palabra de Dios que es la obra del Espíritu Santo, la que da testimonio de que han sido adoptados por Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual proclamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un cambio verdadero, profundo, espiritual en tus hijos, el fruto del Espíritu operando en tus hijos, la obediencia a la palabra de Dios operando a tus hijos. Si no ves eso en tus hijos, no les digas que son cristianos, no digas a la gente que son cristianos, porque ellos van a dar por sentado algo que no son. Claro que un padre tiene que agradecerle al Señor cuando su hijo tiene evidencias de salvación. Pero su hijo simple y sencillamente dice algo que no vive. Tú tienes que hacérselo ver. Hijo, no tengo yo el medidor de espíritu para saber si tú eres o no eres, pero bajo la evidencia del Evangelio, bajo la evidencia de la palabra de Dios, tú no eres cristiano. No digas eso. Tenemos que orar por nuestros hijos. Pero te aseguro, hermano, porque la Biblia lo dice, es que si tu hijo confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, si tu hijo da testimonio de que el Espíritu de Dios lo ha adoptado y empieza a manifestarse el fruto espiritual en su vida y el egoísmo y el pecado se empieza a morir cada día en él y él empieza a caminar en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si él desea vivir la vida cristiana, y reconoce que no es perfecto, que es pecador, pero que todos los días quiere agradar a Jesucristo como Señor de su vida, el Salvador de su vida, hermano, en ese momento tú tienes un hijo cristiano. Pero no asegures cosas
bajo tus emociones y no bajo los preceptos bíblicos. No los bautices hasta que realmente den evidencia de salvación. Mandan a los niños a encuentros. Juzgamos mucho a la Iglesia Católica Romana porque bautizan niños, pero ahí andan bautizando niños en encuentros cuando los niños simple y sencillamente les dicen, ¿por qué te vas a bautizar? Pues porque por obediencia y porque lo necesito. Y no entendió absolutamente nada de eso. No los quieres bautizar de inmediato, es mejor esperar. Nosotros en Palabra Abundante creemos que un niño podría ser bautizado, un jovencito, un adolescente podría ser bautizado después de que tiene tiempo, a lo mejor 12 años de estar siendo impactado por el Evangelio. Y él podría incluso decir, ¿sabe qué? Yo me bautizo por la fe en Cristo, por obediencia, por dar testimonio a la iglesia de que soy de Cristo, por dar testimonio a mis compañeros que incluso los invité y que aquí están mis compañeros de secundaria para hacerles ver que yo soy de Cristo y no soy del mundo, porque el Señor me recuperó de mi pecado. Podría decir todo eso que sería wow, o sea, cómo ese niño tiene convicción y quiere bautizarse. Pero aún así hay que esperar. No seas impaciente. Si el Señor quiere que se bautice, se va a bautizar. Pero no induzcas a tu hijo a un bautismo que no tiene convicción. Muchos papás, hermanos, creen que cuando se bautiza a los hijos ya hay salvación en ellos. No, hermanos, no somos católicos, apostólicos y romanos para creer que el bautismo difunde una forma de gracia de salvación. No, el bautismo no salva. El bautizar a una persona no salva. Si tú ya te bautizaste, eso no es indicio de que eres salvo. No te ha dado salvación. El bautismo no salva. El Evangelio sí. Más que procurar bautizar a tus hijos y creer que como católico, apostólico, romano, dice, bueno, yo ya cumplí. ¿Por qué? Pues porque desde chiquito, a los 7 años lo bauticé. Yo ya cumplí como padre en lo espiritual. No, el bautismo no salva. El Evangelio sí. Y tú tienes que evangelizar a tus hijos todos los días. Ahora, ¿cómo evangelizar a tus hijos? Y aquí voy ya cerrando, voy yendo, confiando, hermano, de que tú, hermano, estás siendo impactado por las verdades del Evangelio, que todo lo que has aprendido a través de este tiempo en Palabra Abundante, que hemos aprendido, ha inducido tu corazón de una forma gloriosa, hermosa para el Señor, y que tú ya entiendes que es el Evangelio, que tú vives el Evangelio. Pero lo primero que tienes que hacer para evangelizar a tus hijos es mostrarles el Evangelio, que tú vivas el Evangelio. No hay una cosa más incoherente, una cosa más horrible que decir algo y no vivirlo. Si tú les predicas el Evangelio, tienes que vivir el Evangelio. A mí me impresiona lo que pasa en Tito, en la epístola a Tito, donde Pablo dice, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a ganar a toda esta gente en las islas de Creta? ¿Cómo esta iglesia cristiana va a ganar a estos inconversos griegos, bestias, malentendidos? O sea, ¿cómo el Evangelio va a transformar la vida de estas ciudades, de estas islas, de esta gente? Y Pablo les dice, hagan hermosa la doctrina del Evangelio. ¿Con qué? Con sus propias vidas. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿A quién? A Cristo, el Evangelio, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tus hijos van a creer de una mejor manera en el Evangelio si tú vives el Evangelio. Tu matrimonio con tu esposa, hermano, si estás casado, si tienes a tu esposa y tu esposa está en Cristo, deben de entender, hermanos, que el matrimonio es, hermano, no solamente para procrear hijos conforme a la voluntad del Señor, sino también, hermanos, el matrimonio es para reflejar el Evangelio de Cristo. No solamente es para procreación, es como ejemplo en esta tierra de cómo Cristo se relaciona con su iglesia.
Pero si tus hijos, hermano, si tus hijos no ven el evangelio vivido, reflejado en tu matrimonio, y tu esposa no te sometes a tu marido, y tu marido no amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿cómo les podrías explicar las realidades del evangelio si no lo vives en tu propio matrimonio? Cuando los padres son fieles, no solo en proclamar, sino también en vivir el evangelio, el impacto en sus hijos es profundo. No solo se educa con el ejemplo, sino se evangeliza con el ejemplo. Tú tienes que comprometerte a vivir de una forma piadosa para que tus hijos tengan una referencia en esta tierra. Proclámales el evangelio, hermanos, con autoridad. Proclámales el evangelio en totalidad. Háblales de todo lo que dice la palabra de Dios. El corazón del evangelio es el mismo evangelio. Romanos 1:16 dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Enséñales toda la palabra de Dios. Dedícate a estudiar un estudio para ti, profundo, donde profundices en las verdades de la palabra para que les enseñes las profundidades de la palabra a tus hijos. Un hijo va a arrepentirse y creer en el evangelio solamente por medio de la proclamación del evangelio, por medio de la proclamación del mensaje de la cruz. Eso va a impactar su corazón. Así como a Timoteo desde pequeño le impactó las escrituras y le dice Pablo a él, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Tú tienes que confiar en que si tú insistes en la proclamación y en la enseñanza del evangelio, desde la niñez de tus hijos, si tienes la bendición de tener hijos pequeños, considera que el Señor obrará en su gracia. Tienes que enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Tienes que enseñarles conceptos de Dios, de la creación, la caída, el pecado, la salvación, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. No rebajes el evangelio, no rebajes, porque rebajar el evangelio es no confiar en la obra del Espíritu Santo. Pero si tú proclamas el evangelio a tus hijos, les enseñas el evangelio a tus hijos como debe de ser, con eficacia, rectitud, exactitud, deja que el Espíritu Santo opere. Tienes que pedirle, papá, en oración a Dios ser sabio, paciente, fiel, persistente para evangelizar a tus hijos. Si tus hijos pecan, corrígelos. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, no los lleves al enojo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero quiero ser claro en esto, hermanos, no procures solamente una vida moral en tus hijos. Porque a veces la gente cree, o los padres creen que evangelizar a sus hijos es simple y sencillamente, no hagas esto, no hagas lo otro, no mientas, no robes, no pegues, no hagas esto, no. Si están haciendo mal es no, pero no moralices a tus hijos, sino evangeliza a tus hijos. Y en el momento de que si Dios quiere salvarlos, transforma a través de Cristo sus corazones, como consecuencia serán morales. Pero ¿sabes qué? Hay muchos hombres que se han dedicado a ser hijos morales, que delante de la gente son tan correctos, pero cuando no están delante de la gente, como no creen en el señorío de Cristo, son unos rufianes. No moralices a tus hijos, no fabriques cristianos, evangeliza a tus hijos y confía en la obra del Espíritu Santo. Disciplínalos si lo hacen mal, pero aprovecha cada vez que se equivoquen, cada vez que pequen, para hacerles ver, ves hijo, eres pecador, eres imperfecto, queriendo hacer lo bueno, terminas haciendo lo malo. ¿Sabes qué, hijo? ¿Quién te librará de ese cuerpo de muerte? Solamente Cristo. Humíllate delante de Él. Recíbelo como tu Señor y como Salvador. Toma incluso los errores de tus hijos, no solamente para disciplinarlos, sino para llevarlos al Evangelio.
Ahora, si tus hijos, hermano, dan evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en ellos, no menosprecies también esa obra. Ay, si levantas las manos tú, si me hace que ni siquiera eres cristiano. No, no nos estamos refiriendo a eso. Elogia, fortalece cada logro de tu hijo. ¿Tú qué sabes si el Espíritu Santo está operando en él? ¿Tú qué sabes? Pero tienes que ser testigo, tienes que ser cuidadoso. Y cada vez que tu hijo avance en el conocimiento de la verdad, impúlsalo a más. Hermanos, de acuerdo a las Escrituras, el verdadero creyente sigue a Cristo. Juan 10:27, confiesa sus pecados. Primera de Juan 1:9, ama a sus hermanos. Primera de Juan 3:14, obedece los mandamientos de Dios. Juan 2:3, 15:14, hace la voluntad de Dios. Mateo 12:50, permanece en la palabra de Dios. Juan 8:31, guarda la palabra de Dios. Juan 17:6, y hace buenas obras. Efesios 2:10. Eso es un cristiano. Ay, pastor, es que yo creí que nada más era confesar a Cristo y ya decir que era cristiano porque pues mi hijo es cristiano porque va a la iglesia todos los días o todos los domingos. Hermano, si yo me meto a un garage todos los días, no por eso voy a hacer coche. No porque me meta una caja de frutilupis todos los días, yo voy a hacer frutilupis. No, pero si tu hijo, hermano, te dice, papá, vamos a la iglesia, es domingo, papá, y no hemos ido a la iglesia, no lo juzgues. Ay, ya vas a salir tú con eso. Elógialo, hijo, qué bueno que quieras estar en la iglesia para alabar al Señor. Hermanos, si no hay evidencias de todo lo que te estoy diciendo, es muy probable que tu hijo no sea cristiano. Pero anímate, porque la puerta angosta que lleva a la vida eterna aún está abierta y puedes continuar evangelizándolo. Lleva a tu hijo a evaluar realmente si es cristiano. En 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo a esta camada de niños espirituales que se llamaban corintios, iglesia de los corintios, le dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Examínate, enséñale a tu hijo a evaluar su cristianismo. Pero si él está dando indicios de conversión, anímalo, no lo frustres, acompáñalo en el camino del Señor. No detengas lo que está haciendo el Señor en él. Ahora, hermanos, tú tienes que confiar en Dios. Como te lo dije al principio, tú no vas a salvar a tus hijos, porque la salvación es de Jehová. Tú no vas a salvar a tus hijos. El proclamar el Evangelio no es la garantía de que tus hijos sean salvos. Pero el proclamar el Evangelio es la garantía, hermanos, de que tú estás haciendo responsablemente lo que Jesucristo te está pidiendo. La salvación es de Jehová. Tú no sabes si realmente tus hijos van a ser salvos o no, pero tú sí sabes en qué sentido te tienes que esforzar para proclamarles el Evangelio de Cristo. Pero debes de confiar en la soberanía del Señor. Tú no vas a salvar a tus hijos, no es tu obligación, pero sí es tu obligación proclamarles el Evangelio. La mayor necesidad de un niño es nacer de nuevo. Sin embargo, no es algo que pueda hacer el padre por sus hijos. Los padres pueden presionar a sus hijos a que hagan una confesión de fe, pero va a ser falsa. Pero la fe y el arrepentimiento genuino solo pueden ser concebidos por Dios, el cual regenera el corazón. Juan 3:8 dice que la regeneración, el nuevo nacimiento, es la obra del que ha nacido en el Espíritu Santo. La salvación de los niños, pues, no puede ser producida por la fidelidad y diligencia de un papá, sino solamente por la obra soberana de Dios. Y tú tienes que confiar en la obra soberana de Dios. Y al mismo tiempo que le proclamas el Evangelio a tus hijos, tendrías que estar pidiéndole a Dios que tenga misericordia y los salve.
La tranquilidad no radica en el hecho de ver a mis hijos caminar en Cristo. Eso me da tranquilidad, cierto. Pero mi tranquilidad como padre radica en el hecho de que yo, Señor, delante de ti estoy haciendo lo correcto y los estoy evangelizando. Si ellos caminan en tus caminos, te doy gracias. Si no caminan en tus caminos, Señor, a pesar de que yo he hecho lo que debo de hacer, Señor, aún así te doy gracias. Isaías 1:2 es algo tremendo, hermanos, que yo te pido que vayas ahí a Isaías 1:2. Aquí puedes ver la responsabilidad como padre. Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque Jehová, el Padre Altísimo, el amo y soberano del universo, habla, porque Jehová habla. Escucha esto, Isaías 1:2. Crié hijos y los engrandecí. O sea, yo fui responsable como padre. O sea, el Padre Celestial está diciendo, yo no soy un irresponsable. Yo crié hijos y los engrandecí. Los cuidé físicamente y espiritualmente. Y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, hermano, tú proclama el Evangelio. Si ellos se humillan a Cristo, gloria a Dios. Y si no se humillan, gloria a Dios. Eso es responsabilidad de ellos. Te pido por favor para terminar que vayamos a Mateo 19, 13, 15. Este es el regalo para ti, papá. Ese es el regalo que yo tengo de parte de Dios. Mateo 19, 13, 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no le impidáis a los padres hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el Señor, con su voluntad preciosa, dice en el 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, los bendijo y se fue de allí. Aquí, hermano, la pregunta es esta, tu papá, la pregunta es esta. ¿Tienes la actitud de los discípulos que consideras que llevar a Cristo a los niños no es necesario? ¿Tienes la actitud de los discípulos de considerar y menospreciar que los niños no son dignos de ser llevados a Cristo? ¿Habrá entre nosotros papás que consideren con el hecho simple y sencillamente de orar en la noche con sus hijos ya es más que suficiente? Tú eres de esos papás que dicen, yo hago mi papel como papá porque simple y sencillamente yo oro por ellos en la noche y ya, y no los evangelizas. Probablemente tengas la actitud de los discípulos. O tengas la actitud de esos padres que deseaban que sus hijos fueran bendecidos por Jesús. O algo mucho más elevado, hermano, porque debemos de tener la mente de Cristo. Tienes la mente del Señor donde considera que es imperativo, es prioridad número uno que tú lleves a tus hijos a Él. El Señor muestra aquí que la prioridad número uno de un padre es evangelizar a sus hijos. Hermano, si amas a tus hijos, evangelízalos. Tienes un regalo hermoso. Hermoso. Tienes una responsabilidad maravillosa. Tienes un rol extraordinario dentro de tu familia y es evangelizar a tus hijos. Yo sé que tu esposa participa, pero tu responsabilidad como padre es llevar a tus hijos a los pies del Señor. No te contraigas en esa gran responsabilidad y privilegio que el Señor te ha dado. La prioridad número uno de un padre es ver a sus hijos en Cristo. Yo no quiero un Volkswagen 73. Si un día me lo da el Señor, pues gloria a Dios. Pero el regalo más grande que me ha dado el Señor es tener 2 hijos que caminan en Él.
Eso para mí es la más grande bendición que Dios me ha dado. Ver a mis hijos caminar en Él. Que yo le pida al Señor junto con mi esposa todos los días que Él me dé fortaleza para seguir adelante. Porque les digo una cosa, hermanos, si yo he podido ver lo que he visto, no es por mí, es por la gracia del Señor. No fabriques cristianos, evangelízalos y llévales a los pies del Señor, a las manos del Señor. Y si Él lo quiere, hermanos, se salvarán. Pero tú cumple tu responsabilidad como padre. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga y fortalezca el más hermoso ministerio que te ha dado como padre, evangelizar a tus hijos. Amado Señor, te damos gracias por la gran bendición que nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra nos humilla. Gracias. Oramos como padres, Señor, porque somos débiles, porque somos imperfectos, Señor. Porque a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, tú has mostrado tu gracia y misericordia. Oro por aquellos hermanos, Señor, que se han esforzado, pero todavía no ven el fruto, Señor, y te pido que les des paciencia. Y que ellos que se enfoquen en su responsabilidad de proclamar el Evangelio a sus hijos. Te alabamos y bendecimos por aquellos, Señor, que tenemos la dicha, Señor, y la gran bendición y el regalo de poder ver a nuestros hijos caminar en tus caminos. Pero también oramos por aquellos, Señor, que no han tomado su responsabilidad como padres, Señor, y han tomado a la ligera, Señor, el proclamar el Evangelio a sus hijos todos los días, constantemente, Señor. Confronta sus corazones, Señor. Pero también oramos por aquel padre, Señor, que está escuchando este mensaje y que no es cristiano. ¿Cómo podría llevar a sus hijos a la luz si él no está en la luz? ¿Cómo podría, Señor, exhortar a sus hijos y llevarlos, Padre, a tus pies, cuando él, Señor, no se ha humillado delante de ti? Por eso, Padre, te pido, Señor, que todo esto que se ha hablado del Evangelio sea también aplicado en su corazón, porque él es un niño espiritual y necesita, Señor, humillarse y ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Confesar su gran debilidad y su pecado. Confesar, Señor, que no es perfecto, que simple y sencillamente está alejado de ti, Señor. Pero si él confiesa su gran debilidad, su pecado, y va, Señor, en humildad delante de ti, como un niño, Señor, que confía, y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, si lo hace de corazón, si lo hace con entendimiento, él será recibido. Porque el que se acerca a ti, Señor, humillado, tú no lo desechas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos por nuestros amados padres. Bendícelos, Señor, y ayúdalos para que se sigan esforzando en el camino del Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Y si gustan, pues hay hermanos que veo que están en Zoom. Entonces ahí nos quedaremos. Pero, hermanos, un fuerte abrazo virtual. Dios los bendiga, los amamos, papá, los amamos, que se la pasen muy bien, muy bendecidos, y que esto que el Señor nos acaba de regalar sea atesorado en nuestros corazones. Gracias a Dios por sus vidas, los bendecimos. Muchas gracias.